Hola, Rúbica, ¿cómo estás? Lili, Ana, ¿cómo están? Hay algunos más por ahí. Ivette, Inma, María, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están preparados, Carlos? Bienvenido. ¿Están preparados para meditar? Paula. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. Miri. Bueno, qué lindo ver tantos por aquí. Nini, bienvenida. Alma, amo ese nombre. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué les parece la propuesta de hoy? ¿Les gusta esta idea de despertar la genialidad? Hola, Universo Editorial, bienvenida. Betsy, bienvenida. Vamos a despertar una energía que para mí está genial, genial, genial trabajar. Y que realmente no he visto procesos donde se trabajara específicamente esta energía y bueno, apareció como energía de virtud. Muy bien, genial. Sí, muy bien, genial. Es así. Apareció esta idea de activar esta virtud y me pareció estos días súper interesante mover esta energía, sobre todo porque a veces nosotros hablamos, por ejemplo, del talento y el talento no es lo mismo que la genialidad, son aspectos similares, pero no son exactamente lo mismo. Yo lo contaba en un post. Y nosotros habíamos trabajado con la energía de despertar talentos, ¿sí? Para poder estimularnos a darle como más fuerza a nuestras prácticas, a ir hacia adelante con los proyectos que queremos lograr. Y cuando apareció esta energía dije, interesantísimo, porque nos está llevando la energía del espíritu, digo yo, porque la verdad es que, como siempre digo, yo nunca elijo la energía, sino que es la que me aparece, la que me presentan mis guías. Exacto, genial como ser, pero es más que, a ver, es diferente, no voy a decir, no es más, porque en realidad es un aspecto del ser, la genialidad. Pues nosotros podemos ser, ¿sí? A medida que nos vamos conectando, pero ya de estar aquí nada más somos, ¿no? O sea, de estar aquí y de ser conscientes, hola Quesada, de estar aquí ya somos. Pero la genialidad es un aspecto que para muchos de nosotros de repente en la vida, yo creo que todos, hola Nene Sic, ¿qué tal? Bienvenido. Que todos nos ponen, que todos tienen algún aspecto de genialidad, pero no todos logran mostrarlo en la materia, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos algo genial, pero con esta estructura social en la que, digamos, vivimos y donde nos educan de cierta forma, nos enseñan ciertas conductas, nos llevan como por el camino de ir formándonos, y lo hacen para nuestro bien, no digo que esté mal, pero de alguna forma muchas de esas características geniales que puede tener una persona terminan quedando ocultas porque, digamos, sintió en algún momento que no fue validada, ¿sí? Sobre todo se puede dar en la infancia. Hola Silvia, bienvenida. Entonces, somos parte, sí, somos parte y somos seres que expresarnos muchas veces no nos resulta tan simple, ¿no? Y sobre todo expresar esa característica de
sentir o poder mostrar ese aspecto nuestro que es muy único, porque la genialidad justamente es un aspecto muy único y tal vez no todo el mundo pueda entender esa genialidad, y a un niño generalmente le da miedo que no lo entiendan, ¿sí? O no sentirse aceptado, y desde ese aspecto es que muchas veces soltamos esa parte genial. Hola Luisa, hola Dilsa, Claudia, bienvenidas. Matos, bienvenido. Nos alejan de nuestras genialidades universales, exacto. Inconscientemente nosotros creo que en un punto elegimos distanciarnos de esta energía. No todos, por supuesto, tenemos muchos seres en la Tierra que pueden mostrarnos su genialidad y de esa forma también nos sirven de inspiración. Y digamos, esa inspiración justamente está para que nosotros podamos expandir esta energía, ¿sí? Entonces, el tema es que a veces ciertos genios vienen y, digamos, tienen de alguna manera un medio ambiente que los acompaña y a veces no. Hola Diani, bienvenida. Entonces, el tema es ese, ¿viste? Que si el medio ambiente no nos acompaña, muchas veces nos olvidamos de nuestra genialidad. Entonces, vamos a definir qué es genialidad. Vamos a hablar un poco de esta idea de, digamos, de qué manera nosotros podemos desarrollarla o dónde la encontramos a nivel energético en el campo, ¿sí? Y vamos a hacer una meditación donde vamos a conectar específicamente con la energía de genialidad que desde mi perspectiva todos traemos. Los genios están en esos momentos de inspiración, sí. Sí, porque además, digamos, todas estas habilidades que podemos desarrollar o que ya traemos y que yo creo que tienen que ver con la combinación o la combinatoria de habilidades que se dan, son justamente las que hacen que un ser sea un genio único, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces desde ese lugar nosotros decimos un genio, porque lo que puede hacer esa persona, otra lo puede hacer, pero no exactamente igual. Y eso es cuando nosotros empezamos a descubrir nuestras características de ser geniales, que yo voy a hablar un poquito de cuáles aspectos podrían ser para que ustedes puedan conectar luego en la meditación. Mi idea sobre todo es realmente darles herramientas donde ustedes puedan despertar estos aspectos. Entonces de entrada vamos a tratar de ir conectando con este aspecto del ser, que es ese genio que todos traemos, ¿no? Y ese genio que es como el de la lámpara de Aladino. Nosotros traemos un genio así, yo lo veo así. Usamos nada más, exacto, muy poco de nuestro cerebro, ¿sí? No sé si exactamente es un cuarto, pero usamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro. Eso también tiene que ver con el... para nosotros poder expandir la capacidad mental, la energía tiene que llegar hasta el cerebro. Entonces, si yo no hago un trabajo energético, mi cerebro va a estar funcionando a un determinado nivel energético. Pero cuando nosotros empezamos a hacer trabajo de meditación y empezamos a mover la energía y la vamos elevando, ¿sí? Esa energía va subiendo hasta el nivel de nuestro campo, de la parte mental, el campo mental, ¿no? Porque cerebros, digamos, nosotros tenemos más de uno, tenemos neuronas en los intestinos, ¿sí? Tenemos neuronas en nuestro corazón, ¿sí? Y tenemos neuronas en nuestro cerebro, así que la estructura de lo que nosotros llamamos cerebro o mente no se activa solamente a nivel mental, a este nivel, ¿sí? Pero muchas veces estamos funcionando con energías muy bajitas. Se alimenta el pulso de energía, sí, se alimenta el pulso de energía nuestro cerebro, para bien y para mal, porque en el campo energético, si yo me estoy alimentando del campo energético del medio ambiente, estoy tomando todo tipo de energías,
¿sí? Algunas energías son productivas y otras energías hacen exactamente lo opuesto. Nos, de alguna forma, anulan, por ejemplo, nuestra creatividad, ¿sí? O nuestras capacidades creadoras. Sí, sí, somos energía, ustedes lo saben. Yo hice un curso que, digamos, justamente enseña cómo explorar la energía y donde explico por qué somos energía, ¿sí? Y realmente experimentamos en nuestro campo esa energía y empezamos a entender cómo funciona el campo. Porque a mí lo que, digamos, más me movilizó como sanadora fue esta capacidad que podemos desarrollar todos los seres de ir tocando la energía del campo y entonces empezar a comprender cómo funciona, ¿sí? Y no quedarnos solamente con que, digamos, somos energía y, desde la mente, ¿entendés? O sea, la energía de la mente es un tipo de energía, no es la única que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué es la genialidad? Es una capacidad que todo ser tiene para crear cosas que no fueron creadas previamente, ¿sí? Y generalmente nosotros, cuando alguien crea algo que no había sido creado previamente, a nosotros nos puede resultar admirable, ¿sí? Para que una persona pueda despertar ese genio creador, tiene que permitirse brillar, ¿sí? Tiene que permitirse mostrar lo que hace. Hola Guillermina, bienvenida. Entonces, y a todos los que fueron entrando, bienvenidos a todos. Es muy, muy importante que para poder sacar nuestra genialidad nosotros trabajemos la conexión con nuestra esencia, ¿sí? Y esa conexión se puede trabajar energéticamente, ¿sí? Aquí sentirse energía nos da genialidad. Yo creo que sí, o sea, en parte nos despierta una forma de ver el mundo completamente diferente. A medida que vos vas despertando tu campo energético, empezás a percibir cosas que antes no percibías. Hola Nati. Entonces, la genialidad se despierta a medida que nosotros vamos despertando estos campos. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, vamos limpiando el campo, pero nosotros tenemos que tener la intención de despertar una determinada capacidad. Hola Fede. ¿Sí? Entonces, para mí es muy importante especialmente esta meditación, porque esta meditación te va a llevar a conectar con una parte de tu ser que probablemente hayas olvidado hace mucho tiempo, ¿sí? Y si bien despertar la genialidad, desde mi perspectiva, tiene que ver con un proceso creativo, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a estar trabajando nuestras capacidades creadoras a partir de esta meditación, aún más de por ahí lo que ya las veníamos trabajando, ¿sí? O potenciándolas. Es justamente un tipo de conocimiento que muchas veces no tenemos registro, que está en nuestra esencia, en nuestro campo, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que uno de los aspectos que para mí me conecta con esta energía de genialidad es esta capacidad de explorar la energía, ¿sí? A mí, digamos, la verdad que yo nunca hubiera pensado digamos, que tenía esta capacidad, sin embargo, para mí fue sumamente natural la exploración de la energía. Era como algo que lo traía de fábrica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno ese don no lo tiene registrado, ¿sí? Además es algo raro, a quien se le ocurre andar tocando la energía por la vida, ¿sí? No vas a conectar con esa genialidad. Y para mí terminó siendo un proceso genial en mi vida. Sin embargo, la verdad es que yo no lo busqué, digamos, lo encontré por casualidad. Quiero aprender más para ser genial. Y sí, porque además cada cosa que nosotros integramos hace que entre en parte de nuestro proceso creativo. Cada herramienta que vos aprendés es parte de tu proceso creativo.
Entonces, cuanto más nosotros aprendemos, hola José, bienvenido, Marta por ahí, más creativos nos volvemos porque más habilidades tenemos para crear. ¿Sí? Si por ejemplo a mí me gusta la música y empiezo a aprender a tocar un instrumento y después empiezo a combinar ese instrumento con otro tipo de arte, ¿sí? Empiezo a encontrarme con que puede aparecer una forma de incluso de tocar o de crear instrumentos que antes no existían, ¿sí? Y bueno, me está apareciendo la imagen de Les Luthier, ¿no? O sea, son los genios, como ellos han expresado un tipo de música diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar como música, ¿no? Es un show musical muy sorprendente. Entonces, así nosotros tenemos miles de genios en el mundo que nos permiten aprender de ellos y nos inspiran, ¿sí? El genio está muy conectado con el espíritu también. Es una energía fuego, ¿sí? Es una energía que nos enciende. Hola Marina, bienvenida. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con ese genio que hay adentro nuestro, empezamos a encender una chispa que por ahí estaba totalmente apagada porque nada, las cosas de la vida, todos tenemos responsabilidades, obligaciones, cosas que hacer todos los días, o sea, ¿a quién se le va a estar ocurriendo, además de, acá está loca, estar pensando cómo despertar la genialidad de todas las personas que, digamos, con las que pueda conectar, ¿no? Pero en un punto digo, bueno, cuando nosotros realmente nos queremos mover hacia ese genio que hay en nosotros, tener herramientas como para abrir el camino. Eso era, digamos, eso es lo que a mí me inspiró en este punto. Bueno, es una forma de traer a la vida algo que tal vez ni nosotros sabemos que tenemos dentro, ¿sí? Esa era como mi intención, esa es la intención que yo estoy poniendo. Sobre todo porque nosotros hablábamos recién de esta idea de que somos energía, ¿no? Y que la energía solemos tomarla de afuera muchas veces, por eso hay intercambio de energía y a veces uno busca la energía del otro, ¿no? Esto que yo digo que es robo de energía y no es intercambio. Intercambio es cuando realmente hay un ida y vuelta. Pero cuando no, lo que hacemos es tratar de sacarle al otro porque nosotros sentimos que no tenemos esa energía, ¿no? Esa es la energía que nosotros tomamos de afuera, pero nuestra capacidad de conectar con esa esencia nos ayuda a crear energía propia, ¿sí? Porque cuando uno, y cualquiera de ustedes puede comprobarlo, vayan a un momento de sus días o de su vida en el que estaban haciendo algo que les gusta mucho. Hola Eli, ¿qué tal? Y si vos vas a ese instante que estabas haciendo algo que te gusta mucho, en general pasan algunas cosas, ¿sí? Hola Jiménez Cindy, ¿qué tal? Una de las cosas que pasa es, primero, te abstraes de todo lo demás. O sea, por ejemplo, puede ser que ni te des cuenta del tiempo que pasa, porque estás tan conectado con lo que estás haciendo que no te das cuenta del paso del tiempo. Otra, estás súper apasionado con lo que estás haciendo. Y en ese momento ni pensás, ni te angustiás, ni, o sea, no, es un tipo de energía como de mucho gozo. Hola Lilu, bienvenida. Entonces es otro campo cuando nosotros conectamos con nuestra esencia y ser conscientes de que esos momentos son momentos sagrados para cualquier ser, es lo que hace que después tengamos una intención de repetirlos, ¿sí? Hola Gladys, hola Malungo Libros, ¿qué tal? Entonces, muy, muy, muy importante entender y reconectar con estos momentos, ¿sí? Si te los olvidaste y no sabes qué era lo que te gustaba, que a mí en algún momento, cuando uno está por ahí con la energía medio bajita, a mí me ha pasado,
pensás que te gustaba y por ahí lo ves como tan imposible que te cuesta conectar, ¿sí? Pero hay que traer esa energía, ¿sí? De cualquier forma. Hay que traerla, algo que te gusta. Y entonces ir y buscar los elementos como para hacerlo, aunque sea mal, pero hacerlo. ¿Sí? Porque otra es si tenemos tal vez alguna energía de perfeccionismo que nos bloquea hacer eso que nos gusta. Hola Carmen, hola María, bienvenidas. ¿Sí? Entonces, esto es clave para realmente empezar a conectar con esta energía de genialidad. Otra cuestión importante es, yo les decía, la diferencia entre el genio y el talento. Si alguno me quiere preguntar algo, me va preguntando. Yo expongo un poquito para que después entiendan para dónde vamos en la meditación. El genio, la diferencia con alguien que tiene talento es que en general el genio tiene una capacidad que es la originalidad. ¿Sí? Esto quiere decir que no copia, no imita y lo que hace suele ser algo novedoso. Por eso también muchas veces nos cuesta despertar nuestro genio porque como vamos a romper el status quo con lo que vamos a hacer, nos da miedo. Ahora, talento puede tener una persona que hace lo que hacen muchos, pero lo hace mejor. ¿Sí? Por ejemplo, un buen deportista puede ser muy talentoso en su actividad deportiva, ¿sí? O ser el mejor. Y eso es talento, pero no necesariamente eso es genio, ¿sí? El genio es creador en un punto. Hay algo que hace que nunca lo hizo nadie, ¿sí? Dije no necesariamente, aclaro que un talento no necesariamente genio, pero puede tener momentos de genialidad, ¿sí? Entonces, esta diferencia es importante para entender hacia dónde nosotros vamos a ir en la meditación, porque vamos a conectar con una energía que no tiene que ver con esas habilidades que vos podés desarrollar, sino que tiene que ver con algo que vos ya traes y que incluso puede ser que estés desarrollando en esta vida sin ser consciente, ¿sí? Y que, digamos, va a hacer que eso que, digamos, a vos te toca producir en esta, en otras vidas, como sea algo único, ¿sí? Único por cómo vos lo haces, ¿sí? Entonces, en general, nosotros esa capacidad de genialidad, que yo creo que todos tenemos, la fuimos desarrollando en toda la vida. O sea, todo camino que fuimos recorriendo es parte de ese genio. Es parte de la construcción y el volver a conectar con ese genio. ¿Sí? Yo no sé si lo conté, pero una de las cosas, creo que por ahí alguna vez lo conté, pero bueno, lo vuelvo a contar. Una de las cosas que para mí fue, gracias por los corazones, muy, muy sorprendente cuando yo ya fui consciente de que yo tenía esa habilidad de sanar, que igual creo que las tenemos todos también, pero que digamos que para mí eso era como muy fácil y conectaba muy rápido con esto, fue que un día fui a mi biblioteca. Mi biblioteca tiene doble espacio, entonces yo podía poner un libro atrás y un libro adelante, ¿sí? Y entonces en un momento fui a buscar un libro y cuando corro los de adelante veo que todos los libros de atrás que yo ocultaba eran todos libros de conciencia. Dije, ¿cómo me fui preparando tantos años antes? Porque era lo que yo leía por entretenimiento, para hacer lo que, digamos, después empecé a hacer muchos años después sin ser consciente de que iba a hacer esto, ¿sí? Entonces, en general, ese genio que anda por ahí dando vueltas en cada uno de nosotros va haciendo cosas para inspirarte, para que vos lo veas, ¿sí? Es muy importante esto. ¿Qué pasa con el tema de la genialidad? Una de las grandes dificultades de las personas que realmente se dan cuenta que tienen algún aspecto diferente, porque la genialidad
aparece como algo, soy diferente, esto lo hago diferente, es que socialmente puede ser que el mensaje sea exactamente no seas diferente, ¿sí? Tenés que ser como los demás. Entonces, ese ser distinto, ese genio, esa parte nuestra del genio, la empieza a ver como que está mal, ¿sí? Y entonces muchas veces nos autocastigamos o castigamos a ese genio. Yo ponía ahí el tema de... ¿cómo es que se llama esta chica? Cristina Aguilera, ¿no? Y entonces genio atrapado en la botella, ¿sí? Queriendo escapar, bueno, hacemos eso, lo metemos en un lugar donde a nosotros de alguna forma no nos moleste, ¿sí? Porque en general esa energía de genialidad tiene la característica de ser dura de poderosa, hola Celia, bienvenida, pero a la vez es adentro, es sensible, o sea, tiene una capa que la recubre, que es poderosa, pero a la vez un ser que está conectado con su genio tiene un aspecto muy sensible. Hola Amalia, bienvenida. Entonces, muy importante entender que nosotros pudimos haber hecho meternos para adentro, meter ese genio en una botella en algún lugar, ¿sí? Metafóricamente, y tenemos que salir a buscarlo ahora. Porque está allá, está oculto en algún lugar, se metió por ahí para, digamos, no molestar a nadie alrededor y, digamos, eso hizo que no pudiera seguir evolucionando, ¿sí? Como mis libros ocultos en la biblioteca, ¿sí? Que los ocultaba intencionalmente, pero inconscientemente. No vaya a ser cosa que alguien supiera que yo leía algún libro de autoayuda, ¿no? O sea, no da vergüenza. Cara Castita, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces, cuando ¿no? Una señora seria estudiando ciencias económicas, ¿cómo va a estar leyendo un libro de autoayuda? ¿No? Entonces, que cuando yo vi eso me dio mucha ternura de mí misma. Lo primero que hice fue sacar eso afuera y mostrarlo para verlo yo primero que nada, o sea, porque me lo estoy ocultando. Sí, esto también soy, así como lo otro que está mejor mostrar o es más cool mostrar o lo que sea, esto también soy. Entonces cuando hacemos esto empezamos a abrirnos y darnos la oportunidad de reconocer esos aspectos que nos gustan, porque por algo nos gustan. O sea, si no estaría leyendo otra cosa, ¿no? ¿Qué opinan? El genio, ¿sí? Este genio, este aspecto del ser que es un genio, requiere para, digamos, nacer en nosotros, que entremos en una forma de vida que nos permita crear. ¿Sí? Entonces, muy importante cuando empezamos a conectar con ese aspecto genial nuestro, darnos el permiso de crear. Aunque no nos guste lo que creamos al principio, sobre todo lo digo por la exigencia mental o el perfeccionismo, que lo dije antes, darnos ese permiso de fallar, ¿sí? Porque así, digamos, así también surge el talento. Porque el genio está, pero por ahí estuvo mucho tiempo sin practicar. Dones o aspectos que ustedes ahora van a poder ir conectando, que digamos, son capacidades que pueden tener los seres. Algunas pueden tener otras que yo no mencione y está muy bien. Yo quiero mencionar algunos para ir despertando estos genios que tienen ustedes, ¿sí? Y un poco conectarlos con los centros energéticos, porque nosotros vamos a trabajar
un centro puntualmente, pero vamos a activar otros probablemente mientras que trabajemos el centro en meditación. Entonces, primero, las palabras. Hola Florencia, bienvenida. Las palabras, ¿sí? Chakra garganta. Hay seres que tienen el don de la palabra, de la comunicación, de la forma de decir. Es un don, ¿sí? O de escribir también, muchas veces. Otro es la lógica. Las lógicas mentales, chakra ajna, ¿sí? Centro del cerebro, son energías que también pueden estar muy activadas en algunas personas. Entonces rápidamente tienen razonamientos lógicos muy despiertos, más que por ahí otras personas. Hola Wada, bienvenida. Otro es la capacidad espacial, que tiene que ver con la conexión con el ambiente y con la visión, ¿sí? La visión espacial. Muchas personas, por ejemplo, también es del chakra ajna esta capacidad, tienen la capacidad de imaginar cómo quedaría algo en un espacio, en un lugar, por ejemplo, un decorador, ¿sí? Tiene esa capacidad de imaginar antes de que eso esté. Es una capacidad que tiene que ver con una visión de algo que ni siquiera está, pero que nosotros podemos ver ahí. Yo recuerdo un compañero mío de trabajo que estudiaba diseño gráfico hace muchos años y un día dibujaba muy bien y un día me dice: yo lo que hago es miro la hoja y estoy viendo el dibujo y lo único que hago es pasar mi lápiz por donde estoy dibujando. Y a mí eso me pareció, o sea, no lo olvidé más, de hecho, porque yo me gusta mucho dibujar, pero nunca lo había pensado así. Me parecía muy maravilloso que alguien tuviera esa capacidad de visión espacial, es este tipo de capacidad. Otra es musical, ¿no? La auditiva también tiene que ver con el centro que está por aquí detrás del occipital y obviamente, digamos, el tercer ojo es otra capacidad con la que ustedes pueden llegar a estar conectando muy fuertemente. Entonces, vayan conectando y pensando dónde tienen más habilidades. Hola Nati, bienvenida. Porque, bueno, es importante ir identificando dónde están, ¿sí? Otra es corporal o kinestésica, ¿sí? Estas personas que tienen mucha habilidad física, mucho poder físico, ¿sí? Todos lo podemos desarrollar, pero hay personas que naturalmente tienen esta capacidad de moverse a nivel físico, son muy activas, están muy conectadas a la tierra, chakra raíz, ¿sí? Muy importante esta habilidad también de la capacidad de transformarte a nivel físico incluso, ¿no? Otra es intrapersonal, ¿sí? El ir hacia adentro. Por ejemplo, esta es una capacidad que a mí siempre me resultó bastante simple y por eso es que me atraían los libros, digamos que me conectaban conmigo misma. A mí me gustaban por esto, ¿no? Porque de alguna manera me ayudaban a comprenderme a mí, ¿sí? Entonces, intrapersonal, chakra corazón, ¿sí? Y, digamos, esta capacidad de mirarnos a nosotros. Hay otros que tienen capacidad interpersonal, esas personas que saben relacionarse muy bien con distintos tipos de personas, que tienen la habilidad de poder congeniar con muchas personas de distintas condiciones, características. Hola Irene, ¿no? Chakra sacro. ¿Sí? Las personas que tienen esta habilidad de relacionamiento, de conectar, soltar, ¿sí? Son personas que tienen muy activado este centro, ¿sí? Y tienen una habilidad respecto del relacionamiento. No hacia alguien que, por ejemplo, es tímido. Otra es la capacidad natural, ¿sí?
la conexión con todos los elementos de la naturaleza. Hay personas que vos las ves que están como muy fascinadas, muy conectadas con lo que sucede en la tierra, estas personas que están muy preocupadas por el medio ambiente, ¿sí? Hola Desi, bienvenida. Esas personas tienen esa capacidad natural, es como un ser como muy natural de la tierra, por eso conectan muy fácilmente con algunas conciencias de la tierra, ¿no? Energías de la tierra. También tenemos la capacidad emocional, chakra plexo solar, o sea, las personas que tienen esta capacidad de comprender las emociones que, digamos, que sienten y que sienten otros. Y entonces a partir de eso reinterpretar o manejar, por ejemplo, un ambiente, ¿sí? Muchas veces son grandes líderes las personas que tienen esta capacidad de manejar este centro, ¿sí? A veces son grandes líderes buenos, otras veces no tanto, pero es este el centro del poder. Hola Paflo, bienvenido. Entonces, aquí algunos aspectos de la genialidad de los seres. Yo creo que en general nosotros tenemos una combinatoria de habilidades en distintos centros. De hecho, yo lo puedo explorar. Cuando exploro una persona, puedo explorar cuáles son los centros que se le activan más fácilmente. Y entonces es muy interesante ver dónde están las habilidades de la persona, porque uno las toca y, digamos, tienen otra forma, no sé cómo explicar, otra energía, digamos, ¿no? Es completamente distinta, fluyen mucho más rápido en esos centros que en los centros que nosotros no tenemos tan desarrollados, ¿sí? Hola Jess, bienvenida. Entonces, bueno, espero que les sirva. La idea es justamente que ustedes puedan conectar. Si tienen alguna pregunta, si digamos alguno quiere compartir algo, este es el momento. Porque bueno, ahora me gustaría entrar un poco en meditación, si a ustedes les parece. ¿Qué opinan? ¿Tienen ganas de conectar con ese genio? Sí, ¿no? Yo tengo ganas, la verdad que particularmente, empezando noviembre además, me parecía una energía bastante interesante, meditación, bastante interesante para trabajar, así que les propongo que, digamos, que si no la pueden hacer ahora, la hagan en otro momento, pero que hagan esta meditación, ¿sí? Todos los que ya estén listos para conectar con su genio o genia, por ahí, ¿sí? Voy a contar un poco qué pasó con la mesa energética, que siempre me sorprende, la verdad que yo saco las cartas así como, a ver qué sale, y quedo siempre sorprendida. A ver, voy a empezar por los angelitos, por este lado. Los mensajes de los ángeles fue, busca tu propio color, así que los invito hoy, ahora cuando empecemos la meditación, a ir conectando con la energía de los colores. Para nosotros es una energía muy clave, pues también te muestra qué chakra, ¿sí? Es momento de soltar. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con ese miedo que solemos tener a mostrar nuestras habilidades, eso que nos gusta hacer. Y es momento de soltar. Y después apareció el ángel de los sueños. El ángel de los sueños tiene una escalera, así que vamos y es una escalera donde uno, fíjense, como si bajara, ahí se ve, la energía por la escalera. Y nosotros vamos a trabajar hoy el centro chakra raíz, ¿sí? Porque nuestro genio está en la tierra, no está en otro lado, está en la tierra. Y me encantó porque también salió, miren, el chakra de los paisajes, ¿no? Del paisaje. Y también es una energía muy terrena, muy terrenal, con un corazón, porque además el genio, que si bien está en la tierra, nos activa el corazón. Me encantó.
Después tenemos, después se las voy a mostrar porque salieron 3 cartas de semillas estelares, así que imagino que debe haber por acá, sí señorita, maravilloso, ¿viste? Salió, tienes amor, ¿sí? Así que me encantó el mensaje. Tierra activada, que es lo que vamos a hacer. Y tu vida es un tapiz. Y si yo pienso en las 3 energías, pienso en cómo nosotros podemos construir a partir de ese genio esa vida que nosotros queremos acá en la Tierra, ¿sí? Porque muchas veces da la sensación en la materia que por ahí nosotros queremos ciertas cosas y que no podemos conseguirlas porque nos faltan recursos, oportunidades, pero no es real eso. La realidad es que nosotros siempre podemos construir y generar nuestras oportunidades. Todos los elementos, sí. Sí, siempre acá trabajamos, vamos a trabajar con todos los elementos. Aparece la tierra, aparece el fuego, ¿sí? Vamos a trabajar, siempre trabajamos con la energía, así que trabajamos con energías del aire, ¿sí? Y trabajamos también con energías de agua. Las emociones para nosotros están siempre presentes. Sí, yo trabajo otros elementos más, pero eso, digamos, lo cuento más cuando doy los cursos. Todos los elementos de la naturaleza o elementales de la naturaleza a nosotros nos sirven para desarrollar nuestro campo, ¿sí? O sea, no son solo elementales materiales, sino que son energéticos. Usar el tapiz para empezar a volar los sueños, exacto, ¿sí? Para construirlos, ¿sí? Después aquí las diosas que me salió Yemanyá, bueno, energía de agua, ya que hablábamos de los elementos, ¿sí? Nos habla de esta oportunidad dorada, una oportunidad dorada tenemos de conectar con el genio, así que, ¿qué les puedo decir? Nos salió Sarasvati, que para mí también es una diosa que yo amo profundamente y con la que conecto mucho, que es la diosa de las artes. Las emociones están siempre en movimiento, siempre. De hecho, son las que mueven potentemente nuestro campo. Y, digamos, cuando nosotros aprendemos a controlar o a comprender el flujo emocional y a manejarlo con la energía, nuestra energía y nuestra agua se transforma en paz, ¿sí? Y entonces podemos surfear la ola, diría yo. Apareció también la diosa Hathor. Hathor también es una diosa con la que conecto mucho, que nos habla de receptividad, ¿sí? Vamos a recibir a nuestro genio, así que... y de hecho vamos a invocar a Hathor, ¿sí? Y me llamó mucho la atención esta carta también. Miren cómo está nuestro genio. Encerradito ahí, quiere salir. Entonces, mirá, está pensando y esperando que nosotros hagamos esta meditación ya mismo, ¿sí? Porque él está así. Y cuando salió esta carta a mí fue como que me movió el alma más o menos. Digo, mira cómo está la energía del genio, como me lo muestran las cartas, tan dulcemente, ¿no? Y yo hablaba de que el genio se oculta en la infancia. Así que... bueno, vamos a ir a buscarlo. ¿Sí? Creo que las cubrí todas así para, digamos, que tuvieran un pantallazo de toda esta mesa que armo cada semana y que queda armada toda la semana para que nosotros podamos materializar la energía de la virtud que estamos trabajando. Hola Natalia, hola Paul. Si tienen ganas de hacer la meditación, estamos justo por invocar, así que aprovechen si quieren. Vamos a despertar, conectar con este genio y vamos a invocar. Al Ser Supremo,
a nuestro ser superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y vamos a invocar, ¿sí?, para que nos ayuden a hacer el trabajo, a la diosa Hathor, que salió, a todas las diosas y ángeles que tenemos en la mesa. Y vamos a invocar también al dios Ra. Sientan cómo baja la energía. Yo estoy sintiendo una potencia energética interesante. Y pueden ir respirando, por si me olvido decir respirar, ustedes pueden ir respirando. Hoy nos toca ir para la tierra, ¿sí? Así que vamos a poner las manos en nuestro corazón. Y mientras respiramos, vamos a sentir como nuestra energía va bajando de nuestro corazón a nuestro plexo solar. De nuestro plexo solar va a nuestro chakra sacro. De aquí al chakra raíz. Y vamos a dejar que siga bajando la energía por nuestras raíces. Y vamos a conectar con el centro del corazón de la tierra. Sentí como a medida que entras en conexión con la tierra empieza a mandarte energía. Imagínate ahí, mirando, conectando, tocando el corazón de la tierra, agradeciéndole a la tierra todas las experiencias que nos ha permitido vivir aquí, ya nos sostiene, nos permite caminarla, sentirla, nos alimenta. Respirá. Y ahora vas subiendo por este canal de luz. Desde la tierra, tu chakra raíz. Deja que la energía entre. Y vamos a liberar cualquier energía negativa, pesada que haya en el chakra raíz, ¿sí?, que pueda estar impidiendo que podamos trabajar profundamente este chakra. Lo vamos a activar y lo expandimos. Y vamos a seguir subiendo. Vamos al sacro, chakra sexual. Y vamos a liberar cualquier energía negativa, densa, pesada que pueda haber en este chakra. ¿Sí? Vamos a pedir que cualquier vínculo que pueda estar obstruyendo, que nosotros conectemos con nuestro genio interior, se libere. Respira. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a nuestro plexo solar. Y aquí vamos a liberar cualquier energía negativa que pueda haber en nuestro plexo solar. ¿Sí? Energías de ego,
que pueden estar bloqueando que nosotros podamos realmente expresar nuestro genio, ¿sí? Ahora vamos a liberar todas las que estén listas para ser liberadas en este momento. Y vamos a activar este chakra y lo expandimos. Y vamos a seguir subiendo. Vamos al chakra del corazón. Sentí tu corazón. ¿Sí? Tu corazón late al ritmo de ese genio, late de una forma diferente. Así que cualquier energía que esté bloqueando, que vos puedas conectar con ese genio, la vamos a liberar en este momento, siempre que esté lista para ser liberada. Activamos este chakra y lo expandimos. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a nuestro chakra garganta. Respirá. Vamos a sentir cualquier energía que esté bloqueando, impidiéndonos expresar, decir, accionar de forma creativa. Y que esté lista para ser liberada, la vamos a liberar en este momento. Y activamos el chakra y lo expandimos. Este suele ser un chakra muy sensible, que rápidamente se bloquea, así que vamos a pedir que todo lo que pueda estar bloqueando, que a veces son cosas del día, cosas que nos callamos o cosas que dijimos, ¿sí? Vamos a pedir que estas energías se retiren también, ¿sí? Para poder trabajar de forma activa con este chakra. Y vamos a seguir subiendo, vamos a nuestro chakra Ajna y vamos a trabajar con esta energía por delante y por detrás, porque hablamos del occipital también y digamos todo lo que son los centros de la cabeza, ¿sí? Así que vamos a desbloquear todas las energías que ya estén listas para ser desbloqueadas en estos centros. Vamos a activarlos y los vamos a expandir. A veces hay mucha energía mental dando vueltas nuestra, de otros, programaciones. Entonces vamos a liberar todo lo que se pueda liberar. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a nuestro chakra corona, que está por acá en realidad. Vamos a sentir este chakra. Si hay algún bloqueo en este chakra lo vamos a liberar. ¿Sí? Alguna energía de orgullo, por ejemplo. Vamos a liberarla. Vamos a desbloquear este chakra para todo lo que esté listo a ser desbloqueado. Lo vamos a activar y lo expandimos. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a llevar nuestra energía hasta el centro de la fuente divina. La fuente divina es una luz que está muy arriba, pero con la que nosotros estamos profundamente conectados y a la que siempre podemos recurrir. ¿Sí? Si en algún momento estamos angustiados, desesperados,
tenemos que recordar que nosotros somos parte de la fuente divina y pedir ayuda. Y vas a sentir cómo es la energía de ese centro, ese sol que es la fuente divina. Podés sentirla con las manos, ¿sí? Recibir esa energía. Vamos a pedir que nos ayuden a activar nuestra genialidad. ¿Sí? Para que nosotros podamos realmente expresarnos de forma creadora. Y disfrutar de nuestro tiempo en la tierra. Ten en cuenta que nuestra vida en la tierra es una vida de una experiencia en la materia donde tenemos posibilidades de hacer cosas que no se pueden hacer desde la energía, ¿no? Se pueden ver materializadas. Entonces es una bendición. Cada cosa que nosotros podemos materializar es una bendición. Todo lo que podemos ver que se materializa en la tierra es una bendición. La naturaleza, los animalitos, el clima, todo lo que podemos ver todos los días, nuestras casas, ¿sí? Nuestros cuerpos, nuestras células, todo es una bendición. Y ahora vamos a ir conectando con nosotros desde nuestro corazón. ¿Sí? Estamos totalmente conectados con nuestra Madre Tierra, con nuestro Padre, energía espiritual de la fuente, y nosotros, Hijo Divino, Hijo Sagrado. Para poder trabajar con esta energía de genialidad. Vamos a conectar con nuestro chakra raíz. Vamos a empezar a sentir nuestras raíces. ¿Sí? Nuestra raíz guarda nuestra historia, nuestra tribu, nuestra familia de almas y familia en la tierra. Deja que la energía se mueva y sentila. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas y te voy a ir guiando, ¿sí? Porque el trabajo lo haces vos. ¿Está bloqueado este chakra todavía? Fíjate qué respuesta te aparece. ¿Cómo te sentís en la tierra? ¿Estás cómodo en la tierra o no tan cómodo en la tierra? Cuando nos cuesta a nosotros enraizar, generalmente no nos sentimos tan cómodos en la tierra, ¿sí? Por ahí a veces estamos más conectados con la fuente, menos con la tierra. A veces al revés. Hay personas que están más conectadas con la tierra y no tanto a nivel espiritual. ¿Sentís que algo aún te falta para conectar con la tierra? Puede que no estés expresando tu verdadero yo.
Bueno, si la respuesta fue que sentís que te cuesta esta conexión con la tierra y con tu ser, o tal vez es porque aún falta reconocer ese yo soy, ¿sí? Yo soy el que soy. Muchas veces nos cuesta aceptarnos porque tal vez sentimos que no fuimos aceptados. ¿Sí? Así que vamos a recordarle a nuestro chakra raíz, yo soy el que soy. ¿Sí? Y vamos a liberar, y lo voy a hacer con mis manos, si es que hay alguna energía que liberar. ¿Sí? Vamos a liberar. Vos podés también usar tus manos y elevar todo lo que sientas que te impide ser el que sos. Yo soy el que soy. Soy ese yo soy. ¿Sí? No somos nuestro cuerpo, no somos nuestras emociones, no somos nuestra mente. Somos el alma. Esa partecita del alma que está acá. Sí, que ahora estamos liberando. ¿Se acuerdan que estaba mirando por detrás de la reja queriendo salir? Bueno, estamos liberando. Ahí está. Decí, yo soy ese, yo soy. Ahora sí, yo soy ese, yo soy. Yo soy ese, yo soy. Yo soy el alma. Y esa alma tiene un propósito. Sentí a tu alma porque en este momento estás en total conexión con ella. Al nivel más material del alma. Respirá. Sí. Tu alma puede que por mucho, mucho tiempo haya, por miedo, ¿no? Generalmente tengan en cuenta que estamos en el chakra raíz, es un chakra donde se conectan los miedos, ¿sí? Por miedo no tuvo lugar de presentarse en tu vida, o tal vez muy poco lugar. Entonces se ocultó, y obviamente es uno de los motivos por los cuales no conocemos nuestro propósito muchas veces. Sentí a tu alma. ¿Sí? Tu alma colocó en la tierra esa energía de genio que hay en vos. Ella trajo esa energía de ese genio que hay en tu interior. Y ahora te invito a que vos puedas conectar con esta energía que hay en vos, que es ese genio, ¿no? Que hasta ahora tal vez no pudiste conectar. Mirá cómo es
esa energía, sentila, podés ver sus colores, podés sentir su aroma. Podés escucharla si te quiere hablar. Podés sentirla en tu cuerpo, qué parte del cuerpo se activa más cuando llamamos a este genio. Nos estamos permitiendo en esta conexión buscarlo, ¿sí? A ese genio que quedó oculto en algún lugar y despertarlo, ¿sí? Fíjate cómo este genio se despierta, imagínate cómo estira sus brazos, ¿sí? Te saluda, te abraza. Está feliz de la vida, pues está saliendo de donde estaba metido. Si querés podés aprovechar este momento para preguntarle algo que quieras saber. Va a contestarte en su forma. Así que fíjate qué ves o cómo te habla. Escuchá la respuesta que él tiene para vos con tu corazón, no con tu mente, con tu corazón. Sentí. Y ahora te invito que cuando termines de escuchar su mensaje, te imagines frente a tu genio y le hagas una reverencia. Sentí como tu genio te bendice. Por supuesto, te entrega todo su amor. Y ahora podés decir, a partir de ahora, abro las puertas de mi yo soy para tener una vida creativa. A partir de ahora, abro las puertas de mi yo soy y por supuesto de mi genio natural para tener una vida creativa. Vamos de nuevo. A partir de ahora, abro las puertas de mi yo soy y de mi genio natural para tener una vida creativa. Respirá, sintiendo cómo la energía está entrando por el chakra corazón. Sentí como tu genio te está llenando de amor, básicamente.
nada, yo lo veo saltando, saltando, feliz. Bueno, esta alegría va a continuar un buen rato para todos los que hicieron la meditación, así que deja que esa energía llegue, es una energía muy mágica, muy maravillosa, ¿sí? Permitite conectar con esta energía, déjala fluir en tu campo. Y bueno, vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y a la diosa Hathor y al dios Ra, que nos acompañaron y nos protegieron en este trabajo, en esta conexión muy material con nuestro genio. Deseo de todo corazón que el genio de cada una de las personas que pasó por aquí y que haga la meditación despierte. Es una experiencia muy hermosa empezar a conectar con esta energía creativa y con esto que vos traes, que es especial, ¿sí? Todos tenemos algo que es especial. Y bueno, hay que permitirnos soltar esta energía y dejarla fluir, básicamente. Es un proceso, no es de un día para el otro, pero ya lo tenemos activado, eso es un montonazo, ¿sí? Y ya puede salir a abrir la puerta para ir a jugar. Así que, bueno, no sé qué más decirles, la verdad que es muy conmovedora esta meditación para mí. Hola Estela, Dani, Sofi, Lucía, todos los que entraron después, los invito a hacer la meditación, les agradezco por estar por acá. Y bueno, nada, si alguno quiere compartir, compártame cómo sintió la meditación. Yo la verdad que la sentí muy, muy conmovedora esta particularmente. Así que bueno, les agradezco todo el cariño, el amor, la compañía que llegó, ¿sí? Les mando abrazotes. Me siento un Tesla. Me encantó. Perfecto. Bueno. Tiene doble sentido eso, no seas una máquina, por favor. Un Tesla espiritual si querés. Bueno, me encanta. Despierten a ese genio todos los días, ¿sí? Y en cada momento, para aumentar también la autoconfianza. Es muy importante que nosotros confiemos en que las cosas nos van a salir. Es muy importante eso. Así que bueno, les mando abrazotes a todos, nos vemos seguro la semana que viene con otra virtud. Tienen todas las meditaciones subidas a YouTube, también tienen autosanaciones que voy subiendo nuevas, ¿sí? Así que bueno, por ahí pueden mirar un poquito del material y suscribirse también a YouTube para los que andan por acá que son nuevos. Y bueno, y por supuesto pueden chusmear mis cursos, que ahora en algún momento vamos a empezar a abrir nuevamente desde el principio, ¿no? Ya hicimos toda una serie este año, vamos a hacer otra, desde Somos Energía en adelante. Así que bueno, ya estoy definiendo cuándo van a ser las fechas. Les mando un profundo abrazo a todos y bueno, nos vemos seguramente la semana que viene con otra autosanación o meditación o charla, algo.
No lo sé, Carlos, no sé el siguiente tema. La verdad que me llega, viste que, o sea, es el universo el que me dice qué virtud a trabajar o qué energía a trabajar. Nunca realmente lo sé. A veces lo sé porque por ahí apareció en el momento y ya la tengo conectada, pero hoy estuve muy fuertemente conectada con esta energía del genio y no tengo muy claro cuál va a ser la siguiente, pero va a aparecer seguro. Estuve hoy muy conectando con la energía de los tipos de vínculos y las polaridades, pero no sé si voy a ir por ese lado. Es como que se me muestra de repente. Así que bueno, les cuento en la semana que seguro algo va a surgir, viste que es así, fluye sola la energía. Yo no hago mucho, solo sigo la energía. Así que eso es todo. Les mando abrazotes a todos de nuevo, que tengan muy rica cena. Sí, consejos para los que hicieron meditación y no la habían hecho antes conmigo. Tomar agua, tratar de no tomar o comer cosas muy pesadas, ¿sí? Depende cómo la sientas la meditación, por supuesto, cada uno se conoce a sí mismo, pero bueno, el agua mueve mucho el campo energético y el campo físico, ayuda mucho, ¿sí? Y la comida liviana hace que no nos caiga muy pesado el movimiento energético si es que hubo mucha limpieza. Entonces eso recomiendo. Abrazo gigante para todos. Los quiero.